compartir, como siempre, esta mesa no redonda. Gracias a Dios. Con mis amadas. ¿Cuál es Yo no sé qué forma es esta, pero. Yo me salté esa clase en el colegio. Yo también. Mi amada Yari, mi amada pastora, bienvenidas. Gracias. Bendiciones, familia. Vivos y agradecidos por estar aquí, aprendiendo más de las letras rojas de Jesús y con expectativa de poder dar y recibir más de lo que pensamos. Amén. Muchísimas bendiciones a todos aquellos que se conectan en el día de hoy. Me parece que el tema que hoy Dios permite que tratemos y abordemos con ustedes va a ser de mucha claridad y de mucha edificación. Puede ser hasta como un espejo para que nosotros podamos identificar si realmente nacimos de nuevo o simplemente hemos estado yendo a la iglesia, cosa que puede darse. Yo creo que en este tiempo hay una sobrevisitación de personas a la iglesia, pero eso no quiere decir que han nacido de nuevo, ni que se han convertido, ni que se han arrepentido. Y siempre va a ser mejor darnos cuenta a tiempo. O sea, una enfermedad a tiempo es posible que tenga remedio. Lo que ya no tiene remedio es cuando ya el tiempo, se le acabó el tiempo. De hecho, así es que Cristo introduce el reino. Jesús introduce el reino diciendo, al tiempo se le acabó el tiempo. Convertíos y arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de nueva identidad, lo que estamos hablando es realmente de que un reino ha desplazado a otro reino. El reino de la naturaleza humana, el reino de la carne, el reino de la humanidad, comienza a pasar a un segundo plano, porque entonces viene a gobernar la naturaleza del Hijo, la naturaleza de Cristo, como dice la palabra en 2 de Pedro capítulo 1 verso 3, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces ahí empieza a decir, entonces vosotros, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadan. Quiere decir que hay una naturaleza divina que está en nosotros. Y hoy, en esa apertura, entonces nosotros traemos cómo nosotros evaluar, discernir si la identidad con la que nosotros operamos es la divina o es la adámica. Dale. ¡Qué fuerte! La semana pasada estuvimos hablando acerca del nuevo nacimiento, así que esta semana vamos a estar conversando y aprendiendo acerca de lo que es la nueva identidad que trae ese nuevo nacimiento, lo que llamamos la transformación, la regeneración, que es la que evidencia lo que es como el trabajo, fruto, ¿no? Exacto, el fruto que evidencia el cambio de vida. Y para iniciar, vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 7, en sus versículos del 15 al 20. Yo siempre leo en la Nueva Traducción Viviente. Esta es la letra roja de Jesús de hoy. Dice, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso? Y en ese tiempo, me dijeron que no Pastora, interrumpiera, me dijeron que no. La déjeme productora, leer. señores, ustedes no tienen idea la presión que hay aquí. Ahí viene ella. Pero no es que lo voy a decir. Dígala, dígala. La primera palabra que dice ahí es guardaos de los falsos profetas. Sí. Si en este tiempo se habla de eso, lo que se va a decir es que ustedes están juzgando lo profético. Exacto. Cuando Jesús dice, ténganle cautela a estas personas que son falsas. ¿Y cómo tú evidencias que una persona es falsa? Con la teoría que ahora mismo hay de que no se juzgue. O sea, ¿cómo tú te vas a dar cuenta que un profeta es falso? Cuando hoy día hay una fuerte tendencia a manipular el pensamiento de las personas, sobre todo el crítico, diciéndole, no, que tú no tienes que juzgar. Entonces, y Jesús aquí nos está planteando el primer argumento de guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego, yo quisiera una batería aquí para que me lo tocaran. Por sus frutos, no por sus dones. Exacto. No por su carisma, no por sus profecías. Por los frutos lo van a conocer. Es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos?
Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Letra roja de Jesús. Y el 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto me recuerda a mí, Juan capítulo 1. Porque Jesús dice, a los que creyeron y a los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados de sangre ni de carne, sino de voluntad de Dios. Fíjense que aquí hay una similitud, porque Jesús dice, mira, no es lo que tú me digas, en esto no es lo que tú me digas, lo que tú me cantes, las lágrimas que botes, lo que sientas, lo que te creas, no, eso no es aquí. Es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que lo que trae el nuevo nacimiento como consecuencia es que tu capacidad para hacer la voluntad de Dios entra en operación. Lo que antes no podías hacer porque tú no tenías la naturaleza divina, tú no podías hacerlo. Porque yo pensaba cuando venía en el camino, qué irónico es que las personas quieran vivir la vida cristiana sin tener a Cristo como Señor. Díganme ustedes, ¿ustedes creen que se puede vivir la vida de Cristo sin que Cristo sea el Señor? Por eso es que muchas veces limpiamos tanto el vaso por afuera para hacerle creer a las personas que somos cuando por dentro somos lobos rapaces. Era lo que Cristo decía cuando hablaba de sepulcros blanqueados. O sea, por fuera están muy bonitos, muy limpiecitos y por dentro están podridos. Que nosotros no hemos quizás entendido que para Jesús la prioridad de Él es que nosotros primero entendamos el reino de Dios. El reino de Dios no es comida ni bebida, es justicia, es gozo, paz en el Espíritu. Luego habla de lo que es el arrepentimiento, o sea, cuando el reino se acerca, trae un fruto de arrepentimiento. Eso dijo Juan Bautista. O sea, le dijo, mire usted de balsa de fariseo, no vengan. ¿Y quién le enseñó a usted a huir de la ira venidera? Ustedes han escuchado la forma, el tonito de Juan diciendo eso. Le dice a los escribas y fariseos, cuando ellos venían en la multitud a querer convertirse. Porque yo creo que muchos de nosotros amamos el movimiento de la multitud. Nosotros damos por sentado que la multitud es el movimiento ideal para que la conversión se dé, y no siempre es así. Juan le dijo a los fariseos, ustedes, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque ellos venían a donde Juan también a bautizarse sin haber pasado por el arrepentimiento. Y Juan es ahí donde le dice, será mejor que ustedes den frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no es que den fruto, es que los frutos sean los que son dignos de arrepentimiento. Y eso brota de una naturaleza nueva. Eso brota de que a ti te hicieron nueva criatura. Eso brota del cambio de pensamiento que se va operando, obvio, paulatinamente, porque nada de esto ocurre de un día para otro. Exacto. O sea, desmontemos esa idea de que usted es transformado en el momento que usted recibe a Cristo. No. Usted lo que recibe es la salvación. Usted lo que recibe es la capacidad. Usted lo que recibe es el poder de Dios para caminar en la voluntad. Pero a partir de ahí, usted sabe los brazos que hay que romper para uno hacer la voluntad de Dios. Amén. Dale, entra tú, cariño. Dilo, Yari. Usted la ven No, así, pero esa tiene una fiebre. ¿En cuánto está la fiebre de esa? Esa está casi en 39. Ya debe de estar subiendo. No, en realidad usted decía ahorita el tema de esa línea, parafraseando un poco, esa línea gris en caer fácil en el fariseísmo, de toda una pantalla y por dentro seguir siendo el viejo hombre, sin anhelo ni siquiera de ese nuevo nacimiento y nueva identidad. Y mientras le escucho hablando, literalmente lo que yo pienso es que nosotros tenemos que tener tan afianzada la comunión con Cristo, porque es la única forma en que nosotros nos vamos a asegurar que los frutos realmente son los que Él quiere que nosotros demos, que son los correctos. Bueno, no sé si la palabra correcto puede caer, pero que son los frutos que el Señor quiere que Los demos. dignos Que son de los dignos, arrepentimiento. Porque ahora mismo podemos ver tanto ministerio y tantas personas que dicen Señor, Señor, y que se supone que están haciendo lo que Dios le está diciendo que haga. Y no vemos
que el fruto, por así decir, sea un discipulado que vuelque el corazón de la otra persona a Dios. Es que hemos pasado mucho tiempo queriendo hacer sin entender el ser. Exacto. La nueva naturaleza, lo primero que impacta es el ser. A medida que tú vas conociendo a Dios como Padre, y esta es la vida eterna, no que tengas ministerio. O sea, la vida eterna no consiste en tener ministerio ni en orar desesperadamente para ser usado por Dios, para tener guerra espiritual, no. Juan 17 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿A quién? A Abba Padre. ¿Por qué Abba Padre? Porque Abba Padre no había sido revelado hasta que Cristo lo da a conocer como Padre. Hasta ese momento, Abba era rey. Él era Elohim, él era el Roí, él era el Rafa, él era Jireh, él era todos los nombres que se le conocen en el antiguo pacto. Pero el nombre de Abba estaba secretamente guardado hasta que el Hijo lo diera a conocer. Entonces, hemos pasado tiempo, mucha intensidad, mucha insistencia, preparando el área ministerial, pero no trabajando el ser de nosotros como hijos de Dios. Y el resultado de eso es que los frutos de nosotros no son dignos de arrepentimiento. O sea, no provienen de una transformación desde la base de la mente de Cristo. Más bien provienen de un ejercicio, muchas veces de preparación que adquirimos, ya sea porque nos enseñen las técnicas, porque nos enseñen las teorías. O sea, empezamos a querer hacer cosas para Dios sin realmente entender la naturaleza de hijo que hemos recibido. Porque que ni siquiera hemos disfrutado lo que significa ser hijo de Dios. Y fíjese, pastora, que una de las promesas que habla en Ezequiel, si mi memoria de verdad no falla, del nuevo corazón, es justamente eso. No sé por qué de repente nosotros tenemos en el sistema de nuestra mente el tan arraigado el hacer, cuando Dios habló de que nos va a cambiar el corazón. Donde el corazón debe de volcarse, ese nuevo corazón, como mencionábamos en el programa anterior, es obediencia a Dios. O sea, es obediencia a lo que Él está diciendo que nosotros debemos ser, debemos hacer. Y ahora realmente el tema es hacer, sin olvidarnos de que si yo realmente estoy alineada a lo que Él me está diciendo. ¿Y tú sabes por qué pasa eso? Yo creo que nosotros todavía no estamos conociendo nuestro ser. No nos conocemos. Hemos pasado mucho tiempo y yo creo que todavía no nos conocemos de manera particular. El salmista, el Espíritu Santo trae esa escritura a mí. Él decía, escudriñame, oh Dios, y pruébame. Y ve si en mí hay camino de perversidad. Él lo decía, mira, y me parece que él lo hacía con una conciencia de que él quería encontrar lo que de él mismo él no podía ver. Amén. Muchos de nosotros no hemos adquirido esa conciencia. Nuestros tiempos de oración a veces son más enfocados a dar frutos de resultados que la transformación del fruto digno del arrepentimiento. Y pienso que una de las cosas que Letras Rojas hoy puede aconsejarte es que tus tiempos con Dios los redirijas a conocer a esa naturaleza que dice Primera de Pedro que tú has recibido. O sea, ustedes recibieron una naturaleza divina mediante promesas. O sea, cuando Dios te dice, está quieto y conoce que yo soy Dios, por ejemplo, ¿cómo puedo yo, en medio de una sociedad que me presiona como loco, para que tome decisiones, para que haga? A veces tú encuentras gente de Dios a tu lado diciéndote, no, que tú estás lento, tú no estás en nada, se te va a pasar el tiempo y no logras entender que realmente tú estás en una quietud, tratando de entender un proceso personal que te hace a ti ser alguien de duda, alguien incrédulo, pero tú no has pasado el tiempo conociendo a Dios en quietud, porque lo que tienes es un código de afán para mostrarle a la gente que tú estás haciendo. Al final lo que eso trae es que tu esencia de hijo de Dios está siendo boicoteada por la naturaleza del hacer que tan bien se siente cuando se le aplaude lo que hace. Yo creo que por eso fue que Cristo dijo, ustedes cuando hagan lo que tienen que hacer, al final sepan bien que ustedes eso era lo que tenían que hacer. Al final Jesús dice siervos inútiles. O sea, Jesús no le gustaba la palabra de validación. Jesús antiguo va opuesto a la corriente de este tiempo donde se le dice valida. A veces tú necesitas ser validado porque todavía no has visto la realidad del yo que Cristo quiere transformar, que Cristo quiere que lo traigas a ser negado.
Y estamos en el tiempo de que Él dice, ustedes, aquí hay un orden, y Él dice, guárdense. Y esa palabra dice, sostengan la mente y presten atención con cautela. Eso es lo que dice la palabra guardarse. ¿Cuántas veces tú en un proceso, Yari o Marjorie, anteriormente, uno salía a buscar un profeta porque uno entendía que Dios estaba en silencio? ¿Cuántas veces a uno le ha tocado decir, no, es que Dios está callado, es que Dios no dice nada? Y simplemente a veces Dios se calla para que tú puedas escuchar lo que tu propio corazón habla. Amén. Sí. A veces nosotros no estamos dispuestos a escuchar ni a entender lo que está saliendo de nuestro propio corazón. A veces ni siquiera sabemos ponerle el nombre. De hecho, hay una psiquiatra que por casualidad hoy me llegaba un reel de ella que decía, conócete. O sea, tiene que decir la psiquiatría lo que la palabra de Dios dice con tanto énfasis, conócete. No pierdas tiempo tratando de decir lo que el otro te hace, lo que el otro te hizo sentir, la prueba que el otro te colocó. O sea, conoce lo que sale, conoce la tristeza que sale de ti, porque salen. Conoce las exigencias que tienes, porque están. Conoce la falta de gozo que tienes, porque posiblemente no te sientes contento con lo que en este momento tienes. No estás contento, quieres más. ¿Y por qué quieres más? A veces eso se logra entender en la quietud. O sea, la relación con Dios tiene que ser llevada, justamente la relación con el Padre tiene que ser llevada a una dimensión, a una realidad, a un entendimiento del ser. Porque yo creo que de ahí es que va a emanar lo que la identidad de hijos de Dios requiere que nosotros al final manifestemos. Y cuando Yari hablaba hace un momentito, yo pensaba, ningún árbol de aguacate anuncia que es de aguacate. ¿Lo hace? ¿Por qué? Es Procesado. solamente del fruto, exacto. Y si yo nunca he pasado por un lugar donde hay aguacate, señores, Y usted no sabe que... y yo no tengo ni la menor idea de que eso se llama, yo soy una extranjera, y allá por donde Usted hay, no- pregunta, o sea, yo veo el árbol, no, pero es que Jesús está diciendo algo el interesante. árbol, ajá. Él dice, el árbol se va a conocer por el su fruto. Quiere decir que cuando alguien viene y toca tu esencia, cuando te pruebe, vas a saber si tú eres paciente, Exacto. si tú eres benigno, si tú eres iracundo, si tú eres incrédulo, si tú eres alguien desconfiado. O sea, hay gente que tú lo topas y tú sabes lo que sale de él. Hay gente que la situación lo topa y sabe automáticamente, tú eres que te das cuenta. Fíjense que el árbol no se come su propio fruto, ¿verdad? No, hombre. Tanto esfuerzo para que otros se lo coman. O sea, el árbol no se come su propio fruto. Pastor, ¿y qué tú me quieres decir con eso? Que tarde o temprano las personas que están a tu alrededor van a probar Saben lo que que sí. realmente tú eres. Así es. Y ellos van a decir el fruto. Y Jesús dice, miren, no se turben en ser convencidos por las palabras. ¿Será que a nosotros nos gusta promovernos a través de las palabras? ¿Qué ustedes piensan de eso? La quiero escuchar, me voy a callar por los próximos 10 minutos. Voy a poner ahora mismo, Oye. vamos a poner mi relojito aquí. Le voy a dar 5 minutos. ¿Qué ustedes piensan de eso? De la necesidad de promocionarnos a través de lo que hablamos y de lo que hacemos, aunque nuestro corazón todavía no esté dando el fruto que Jesús dice es digno de arrepentimiento. ¿A qué ustedes creen que se debe eso? Lo que pasa, pastora, es que siempre hemos vivido en base, bueno, o se vivía o se vive dentro del sistema, porque gracias a Dios no estamos ahí ya, aunque a veces no queden secuelas, pero el 50% no está ahí en el sistema. Vivimos en base y nuestra reputación y nuestra persona se ve afectado por lo que dicen. Y el sistema está tan arraigado en lo que el otro diga de ti. Puede ser mentira, puede ser verdad. Eso a ellos no les importa. Es que si dijeron que es azul, va a ser azul. Si dijeron que Yarina era una mentirosa, se va a quedar así. Entonces, ¿qué es lo que hace que el ser humano comience a volcarse el tema de las palabras? Que se va a seguir defendiendo. Y viene el juego de las palabras. ¿Por qué? Porque si no es verdad, hay que hablar, porque si tú no hablas, el que calla otorga. Entonces viene el juego de las palabras. Y por eso, usted me pregunta a mí, y para mí las palabras son muy importantes. Probablemente porque dañaron, probablemente porque afirmaron, pero es el poder que tiene la palabra.
Entonces, cuando una persona por X o Y se ve afectada en una palabra o se ve validada o lo que sea, al final, ¿qué es lo que le queda? Que la palabra es importante. Lo que digan de ti es importante. Como el pastor te vea y hable de ti es importante. Aunque luego, que usted está hablando ahorita, luego al final lo que a ti te va a saber a gloria, que no es que la conocemos de verdad, pero esa comunión o esa presencia de que Dios está, es saber que tu comunión te es suficiente para saber que tú no estás loca. En el sentido de que aunque el otro diga que tú lo hiciste mal, ¿qué sabe usted lo que Dios a mí me dijo? ¿Qué sabe usted por donde Dios me dijo a mí que fuera? Para usted decirme a mí que yo estar sentada aquí es mal. Un ejemplo. Es que hay mucha gente que quiere controlar lo que Dios no quiere que se controle. O sea, una vez yo iba camino a Santiago, en una guagua de esa grandota, y yo estaba con mi cabeza, yo duermo, señor, en esos vehículos, que eso parte el alma. Puede caerse la tierra. Yo desde que la rueda comenzó, y mira que yo manejo mucho, pero yo me recuerdo que yo tenía mi cabeza pegadita al vidrio y estaba mirando los árboles del Cibao, las montañas. Yo miraba y ahí el Señor me dijo, yo te escogí para que hagas un trabajo que tiene mucho que ver con el corazón. No le llames rebelde al hijo en fe que yo ponga contigo o a tu lado y tome decisiones diferentes a las que tú le aconsejas. Y ahí en ese viaje Dios me enseñó que no todo consejo Dios permite que lo demos para que se ponga en práctica. Amén. Pero cómo yo reacciono al consejo que tú menosprecias que yo te doy. Eso habla de yo entender la soberanía de Dios en la vida de ustedes. Eso habla de yo ver a Dios siendo soberano en tu proceso de crecimiento. O sea, nosotros no estamos para controlar lo que Dios permite. A veces lo único que estamos es para acompañar en el camino, porque al final de cuentas, tú le das cuenta al Señor, no a mí. Pero para nosotros llegar a ese entendimiento, requerimos una relación con Dios lo suficientemente real. Yo no voy a decir ni siquiera profunda, porque a la gente como que le gusta ponerle etiqueta a las relaciones. Sí, Una relación real, donde tú conozcas la voz de Dios, donde tú hayas cultivado un entendimiento en lo que es la supremacía del Señor. O sea, nosotros los pastores no somos dueños de la oveja. Nosotros los pastores no estamos para controlar la oveja. No tiene que dar Lo carta que- de recomendación. Los pastores, yo no doy carta de recomendación, a mí que me habla el Espíritu Santo, ni la pido ni la doy. Lo que pasa es, pastora, que probablemente el asunto de las palabras tiene mucho que ver con lo que hablábamos del orgullo, de la lisonja y de todo eso demás. A veces no es solo para ser afirmadas las palabras, sino para que mi corazón se sienta agradado de que lo que yo estoy haciendo a ti te gusta o de que yo lo estoy haciendo bien. Que de eso hablábamos cuando mencionábamos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque las palabras son tan necesarias como son tan dañinas. Así mismo, te hacen mucho daño porque como te elevan, te tumba tú mismo porque te inflas y tú mismo te desinflas porque no hay forma de que el ego permanezca donde está un proceso de transformación. Helen decía que en el mismo escenario donde tú te inflas, es el mismo escenario que Dios utiliza para organizarte. Ahí mismo te baja. Y eso va a depender mucho también de tu identidad y de tu autoestima. O sea, Exacto. de esa autoestima sano, ¿verdad? Que realmente lo afirma la identidad en Cristo. El tema de la autoestima, me gustaría que nosotros lo tratáramos en letras rojas y inclusive en un afable también, porque nosotros estamos, reitero, muy bombardeados por la psicología del mundo. Y a mí me llama mucho la atención, aunque no es el tema de hoy, pero habla del fruto, el fruto del arrepentimiento. El arrepentimiento en el lugar donde se da o donde opera es en la mente. O sea, el arrepentimiento no sale del corazón, sale de la mente. La mente es la que piensa, la mente es la que argumenta, la mente es la que razona, la mente es la que decide esto aquí, el lóbulo frontal. Y muchas veces nosotros no le prestamos la atención debida a lo que Pablo dice en Romanos 12, 3, específicamente donde él dice, miren, el concepto que ustedes tienen de ustedes, el concepto, no habla de la estima. Sin embargo, todavía eso está plasmado en nosotros. Nosotros, de hecho, movemos, motivamos, incentivamos el tema de la estima porque nosotros le hemos dado mucha validez a las palabras científicas,
a las palabras que dicen los que estudian y no está mal. O sea, los expertos en sus áreas están ahí por eso. Solo que llama mucho mi atención que Pablo nunca habló de estima, sino del concepto. Y el concepto es la idea que tú tienes de ti en los diferentes escenarios donde Dios te permite estar. O sea, si tú piensas que tú eres alguien ultra, mega, fabulosa, hasta el punto de mirar a los demás y ser soberbio, porque tú crees que los otros te deben a ti, ese concepto está fuera de lugar. Ese concepto tiene una idea que probablemente le afirmaron sobremanera un yo que necesitaban darle un chin de muerte. O si el concepto propio tuyo es activado cuando te toca hacer un proyecto, pero ya tú fracasaste en ese proyecto y tú vas a empezar de nuevo y te está dando dificultad. ¿Qué pasa en tu mente? ¿Cómo tu mente te bombardea? ¿Cuántas veces te dice tú eres una fracasada? Tú eres alguien que realmente intentas, pero no das pie con bola, sigues en la misma frecuencia, nada te sale bien. O sea, ¿cuántas veces nuestra mente juega un papel muchas veces determinante en nuestras acciones y no le ponemos el nombre adecuado? No le decimos, mira, este concepto es alto o este concepto es más bajo. Eso tiene mucho que ver con la identidad. Sí. Porque cuando Cristo se empieza a revelar como la vida y Cristo se vuelve nuestro centro, yo creo que nuestra vida de oración se vuelve una vida de oración constante. Yo no sé si a ustedes les pasa que ustedes van haciendo cosas en sus casas y su mente está conectada con el Espíritu Santo. Así es. O sea, ay, Señor, por favor, mira, trata conmigo con esto. Ay, Señor, no me dejes. Los mejores momentos son fregando. ¿En tu caso? Sí, en mi caso. Ahí es. ¿Y lo tuyo, Yari? Espectacular. Manejando, trabajando, sacando números, fregando, poniendo el arroz. Los míos son bañando. Ay, Dios mío, la cantidad de veces que Dios me habla. Yo digo que el baño es el lugar de limpieza para mí, en todos los aspectos. Pero esos son los lugares que quizás nosotros no valoramos porque no entendemos la relación de hijos y padres que tenemos que cultivar. Estamos acostumbrados a la relación de Dios con nosotros a través de multitudes, a través de congresos, a través de conciertos, pero no sabemos a veces ni siquiera experimentar la realidad del Espíritu Santo en nuestra zona íntima del hogar. O sea, usted es lo que habla mucho en lengua en la iglesia, pero usted no sabe ni siquiera entender cómo se conecta con el Espíritu de su casa. Ponga en remojo su comunión. Ay, porque Dios eso mío. Quiere decir que la comunión suya está muy motivada por el entorno y no por la realidad del Espíritu Santo en usted. Es que son cosas que hay que hablarla. O sea, ¿cómo tú me vas a decir a mí que solamente Dios te habla en la iglesia, en el ministerio? O sea, no tienes una comunión con Él para que Él hable contigo de ti, porque esa es otra. O sea, una identidad sana comienza a ser manifiesta cuando tú ves que la persona empieza a hablar de lo que Dios trata con él. No para otros, sino para él. Exactamente. O sea, Dios, ¿a usted le pasa? Y a veces eso se siente, yo no sé si a ustedes le pasa, pero yo literal me siento a veces en una bendita. Ajá. O sea, hay días donde el Señor me dice, ten paciencia, y al otro día me explota literal. Y uno va creyendo que de verdad uno va teniendo paciencia, y el Señor te dice, no, tú estás esperando en mí, pero lo estás haciendo inquieta, o lo estás haciendo ansiosa, o lo estás haciendo con terquedad, o sea, o lo estás haciendo controlando. Sí, sobre todo. Exacto, ¿cuántas veces esperamos en Él, pero ejerciendo control sobre otros? Wow. Ay, Dios mío. Ahorita ustedes estaban conversando acerca de lo que hace el cambio de identidad, de la transformación, de vivir, el arrepentimiento y todo lo demás. Y me llegó a la mente el apóstol Pablo, automáticamente. Porque el apóstol Pablo fue, no sé si decir el único, me puede corregir ahí, pastora, pero es el único que yo conozco que no anduvo con Jesús directamente. Y el proceso de transformación del apóstol Pablo fue tan evidente, fue un fruto de arrepentimiento tan evidente y no fue, ¿cómo digo? Dios mío, él mismo dice, o sea, somos cartas leídas.
Él mismo le dice en una de sus cartas, somos cartas leídas, donde quiera que ustedes estén, ustedes están mostrando a Cristo y me están mostrando a mí, porque yo soy quien les estoy enseñando de Cristo. Entonces, me llega mucho a la mente eso, que el arrepentimiento, más que estar pegado del pastor de moda, no, en serio, lo voy a hablar en serio. O sea, Estoy lo voy a hablar esperando que claro. tú hables claro porque caramba. Más que estar pegado del pastor de moda, más que Pero ahí hay que llegar a la que yo tengo bendición, conexión Maggie. con fulano. Ahí. Es que el problema de Sigan la queriendo, ahí es que se ve. sigan queriendo buscar promoción. Por eso es que está el asunto de que hay tantos cristianos sin Cristo. Es que la iglesia Por está llena eso de es gente que que no se ha estamos convertido, siendo señores. cristianos sin O sea, Cristo. señores, vamos a hablar claro. La mayoría de gente ahora mismo no sabe lo que es la obra de salvación. Tú eres salvo, sí, ¿y por qué? No saben lo No que es salvo saben. por gracia. No. Y usted no puede nacer de nuevo si usted no entiende primero sus pecados, luego que usted fue salvado, no que se salvó usted mismo, sino que lo salvaron y que usted recibió el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. O sea, si usted está patinando cuando le preguntan, ¿tú eres salvo? Bueno, yo creo. O sea, la salvación es por fe. Y Ni si tú por tienes obras. Y si tú tienes duda, tienes que resolver ese tema porque Yo la estoy fe en es la los 5 certeza. ministerios. O sea, no hay gente Ni que por están en los obra. 5 ministerios y no Y no saben están ser salvos. O sea, tú lo oyes que hablan y dicen, no, que yo me quiero salvar. ¿En serio? O sea, tú te pones los 5 ministerios y tú hablas, yo me quiero salvar. O sea, tú no entiendes que Efesios está en un presente continuo. Por gracia sois salvos, no que van a ser salvados. Entonces, esas son las cosas que te la trae el arrepentimiento. Exacto. Esas son las cosas que te la trae la comunión correcta con la palabra, no para promocionarte, ni para que Dios te use, sino para conocer a Abba. Ahí es donde Abba se te revela y te dice, ven, que yo te salvé, no por obra de justicia. ¿Y qué te sana Abba con eso, señores? Mire, no hay una cosa que haga a un ser humano más humilde que le revelen su propio pecado. O sea, usted quiere ver un orgulloso, es el que más pecado le ve a todo el mundo. Es el que dice todo el mundo está mal. Es el que tiene una carta medida, o sea, tiene la medición para decir, no, fulano me hizo, fulano me hizo, fulano me hizo. Y tú le miras sus formas de acción y por nada, o sea, le cuesta. Pero yo entiendo perfectamente que el orgullo es un sistema de pensamiento que hay que ir derribando con amor. O sea, eso no es un asunto que se va de ahora para ahorita. El que aprendió a vivir con orgullo le va a costar mucho aprender humildad. Sí. Y va a llorar mucho. Y Dios lo va a exponer a situaciones para que aprenda humildad. Y no se siente bien. Porque yo no sé a ustedes, pero cuando Dios quiere darte una leccioncita de humildad, te pone una gente al lado que de verdad te Ay, machuca el papá, orgullo, caramba. No hablemos de eso. No te- Entonces, pastora, verdaderamente, cuando uno nace de nuevo, no es simplemente gané la salvación o me regalaron la salvación porque no se gana, se me tiene que notar. se va a ir, fíjate, yo pensaba ahorita cuando venía para acá en el proceso del nuevo nacimiento. O sea, vamos a recordar eso. ¿Qué tanto tiempo dura un bebé para nacer? 9 Ay, meses. mo- Oh. Algunos. Entonces, Otros como mi hija nacen antes. exacto. Por cierto, ¿cómo está Liet? Está bien. Bella. Ay, señores, tráiganla un día. Ustedes tienen que conocer esa. Ya, Ay, yo Dios creo mío. que toda Gorda, Eclesia la hermosa. conoce porque mis redes son de ella. No, las manos de Eclesia, desde que la gente llega, lo primero que quiere es agarrar esa gorda bella. Fíjate que. Ay, se me fue la idea. ¿Quién me Ay, ayuda? Dios mío. Me fui a donde que Elie, un bebé señores. nace, dura 9 Me voy meses con para Elie. nacer. Nosotros, Jesús es muy práctico. Y ninguna palabra que Jesús dice, lo dice porque sí. Exacto. Él dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Si yo usted aprendiera hasta a identificar a dónde están la coma y los puntos, porque déjeme decirle, yo aprendo un paquetón de eso. O sea, cada vez que yo veo un punto, yo digo, ¿es coma, es seguido o es final? Y eso me cambia la manera en que puedo reconocer la instrucción de esa escritura. Y Jesús dice, es necesario nacer de nuevo. ¿Qué tiempo dura el proceso? ¿Cuántos meses dura un bebé formando sus órganos para que luego se dé a luz Y siga formándose afuera. y siga creciendo? Porque ya no se forma, ya lo que hace es que crece.
No, se forma. Explica. Miren, según una pediatra, cuando yo estaba embarazada, ella decía que el proceso de un bebé son 9 meses dentro Ajá. y los otros 12 meses fuera. Después que el bebé tiene el año, es que se considera un niño. Gaby, ¿tú sabías esa Porque información? su cerebro No. todavía sigue en formación, en crecimiento. Y todavía sus órganos, lo que pasa es que por eso es que el bebé llora cuando no tiene a mami siendo bebé, antes del año. Porque todavía está unido a la mamá, pero como ya la mamá no lo puede tener dentro, lo sigue teniendo fuera, pero fuera él completa un proceso de formación mío. que no se puede completar dentro. Pero fíjate que tú estás diciendo, ya ese proceso, Ay, Dios mío, sí. ese proceso es de crecimiento. Crecimiento y formación. Porque si todo fue normal, ya los órganos base, los órganos Exacto, importantes, sí, sí. cerebro, Sí. corazón, pulmones, ya están formados. Mira, hay un juidero en una sala pediátrica cuando el niño nace y le dicen los pulmones no están Le listos. falta Tú sabes de algo. eso, ¿verdad? Empiezan a buscar medicamentos. Entonces, ¿cuántas personas en este momento, el tiempo de su nacimiento, en vez de hacer lo que es propicio? Por ejemplo, ¿cuántas veces tu hija te ha dicho a ti, mami, yo quiero cantar? Nunca. ¿Y Daniel? O sea, los muchachos lo que están en su proceso de crecer. Claro. Lo primero es ser alimentado. Sí. Y te gritan por Leche, ser leche. alimentado. Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando tú a un bebé espiritual lo viste de adulto? O sea, un bebé tiene su característica y el bebé comienza a dar las características, por todo grita, por todo se molesta, le cuesta Es muy demandante. reconocer que tiene que esperar, o sea, un bebé no sabe esperar, un bebé hace un escándalo con tal de tener atención. Hay señales de que somos bebés espirituales. Wow. Y eso no está mal. No hay una alegría más grande en la casa de un padre que después de ver el nacimiento el papá empezar a ver a su hijo crecer. Pero el papá sabe identificar cuando el hijo está haciendo un tantrum. El papá sabe identificar cuando el hijo va creciendo. El papá sabe identificarlo. Y tú no ves que el papá, su forma, bueno, un papá, como Jesús dijo, creo que fue a ti contigo que el Señor estaba tratando eso, ustedes, que son malos, saben dar buenas cosas a sus Ajá. hijos. Fue contigo, Ajá. ¿verdad? Ajá. O sea, Jesús habla de eso. Jesús habla de que Él construye la relación con los hijos de Dios a través de la paternidad con Él. Wow. Y hemos pasado tantos años queriendo conocer los ministerios, los dones de operaciones del Espíritu, que nuestro corazón no ha gritado por conocer a Abba Padre. Y ya la consecuencia la estamos viviendo. Tenemos un tiempo muy difícil, un tiempo que requiere de una formación mental de confiar en Dios, de creer, de esperar. Por ejemplo, cuando tú estabas en el trabajo anterior, o sea, todo lo que Dios tuvo que trabajar en ti, en ese periodo de tiempo. Señores, no quieran ustedes saber la llamada, ¿eh? Ahora. A eso no importaba hora y día. ¡Madre! Ay, Dios mío. Y ahí, ven, vamos a darte la lechita de la palabra. Exactamente. Vamos a darte la palabra. ¡Bum! Así decía ella. Bueno, déjeme a llorar. Exacto. Literal. ¿Entiendes? Y hoy yo puedo ver como Gloria a Dios. pastora en la madurez. O sea, en la espera. O sea, tú puedes esperar a Dios molesto, incómodo, o puedes esperar a Dios con una expectación de fe de que Dios va a venir a hacer en tu vida lo que va a obrar para bien. Entonces, todas esas son señales de que la identidad nuestra está creciendo correctamente en Cristo. Y yo creo que este programa a usted le ha hecho ver con quizás algunos puntos claros de lo que realmente es la identidad, de cómo nosotros poder darnos cuenta, ¿soy primo o soy hijo de Dios? Wow. Y recuerde que en el cielo no hay primo, ahí todo el mundo es hijo, cariño. Amén. Santo Dios. ¿Terminamos por hoy? Yo creo que sí, que terminamos por hoy. Hoy estamos tranquilas y modo Sí, paz. no Estamos Sí, modo sí. paz. Hoy estamos modo sí, sí. calma. Pero creo que este es el tiempo de que realmente
salgan los maestros. Creo que es el tiempo que basta un poquito de tanta profecía, de tanto... Así que Jesús comienza, cuando Jesús habla de fruto, lo primero que desmonta de tanto a los profetas. apostolado, de tanto querubines. Hay tanto ministerio y no se mencionan a los maestros. Creo que es tiempo de que la iglesia deje la ignorancia. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a escuchar y decir amén, sin saber ni siquiera a qué le estamos diciendo amén. Tenemos que hacer un programa de las frases que nos den. A mí hay una frase que me pone grave. ¡Qué fuerte! Esa palabra me pone grave. Necesitamos... ¿Tú no lo sabías? No, ahora Cada sí vez que fue. yo oigo un mensaje y oigo al que dice, ¡qué fuerte! Mi mente, ustedes no tienen idea de lo que mi mente produce. Pastora, ¿usted sabe lo más difícil de eso? Que hay muchas personas. Es que somos repetidos. Hay muchas personas. Ahí no voy a decir habemos porque... Ya saliste de ese. No. Yo siempre he sido lectora de la Biblia, siempre. Yo la he estudiado toda mi vida, pero ahora la entiendo más. Pero hay muchas personas que solamente, su única Biblia es esto que escuchan. Sí, es De parte de la maduración. de su día no sacan 15 minutos para sentarse con la palabra. Quizás no Y entiende. no hay forma. Marjorie, es duro tú sentarte con la Biblia sin entenderla. No todo el mundo llega Yo no a hablo eso, de que sí, la no. entiendan. Yo no hablo de eso, porque para eso están los maestros. Ah, Yo ok. estoy hablando de la intención. No es lo mismo tú decir quiero aprender y buscar quien te enseñe. Tú sabes que eso a es un tú versículo. simplemente decir amén a lo que te dicen sin tú siquiera leerlo. Tú sabes que eso es No es lo mismo. La iglesia antigua, La de iglesia Berea. antigua, la romana antigua, ellos lo hacían en latín. ¿En qué lo hacían? Ellos lo hacían en latín, de espaldas al pueblo. Entonces el pueblo solo decía amén, pero no sabían lo que estaban diciendo. Por eso Martín Lutero se revolteó y vino el asunto de la reforma protestante. Porque vamos a ver qué es lo que dice aquí. Entonces a eso es que me refiero. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿A qué le estamos diciendo amén? ¿Por qué todos esos profetas, evangelistas, pastores y apóstoles Ay, ya me tiene a mí cansada, literal. tienen tantas personas detrás? ¿Por qué ese circo está tan lleno? Porque no hay entendimiento, está entenebrecido. Y también Jesús dice, el que quiera saber la voluntad de Dios, el que quiera hacer la voluntad de Dios, sabrá si la doctrina es de Dios. Exacto. ¿Y cómo Entonces, lo vas a ver si no lo Cada vez entiendes? que tu corazón quiera hacer la voluntad de Dios, tú te vas a inclinar. Exacto. El Espíritu Santo te va a llevar a ver si la doctrina es o no de Dios. Señor, estamos en tiempos difíciles, en tiempos de impresionismo, donde el que más bonito, carismático, suela predicar, puede que sea el que llame mucho la atención. Pero recordemos, antes de finalizar en este día, nos están dando un anuncio muy bonito por ahí, que Juan el Bautista no tuvo una sola palabra de atraer humanamente y fue uno de los evangelistas más eficaces del Nuevo Testamento. Amén. Bye bye. Nos vemos el próximo viernes. Si Dios así lo permite. Amén.